¿Podría un humilde palito de anticucho poner de rodillas al orgullo de la gastronomía estadounidense? En uno de los programas más vistos de Norteamérica, una brocheta de corazón de res, un tesoro de nuestras calles bolivianas, fue ridiculizada, despreciada y tratada como una broma de mal gusto. El set de televisión, que esperaba salteñas jugosas o un pique macho monumental, se llenó de susurros de asco y miradas de desdén. Pero entonces, en medio de la burla, un maestro, un casero de La Paz, encendió su parrilla. El aroma que se desató no solo silenció las risas, sino que cambió las reglas del juego para siempre. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de comida. Es la historia de una revancha cultural, una humillación que se transformó en un aplauso atronador que resonaría en todo el mundo. Prepárense, porque así fue como el corazón de Bolivia conquistó Estados Unidos. La historia se desarrolla en el Set de Sabores del Mundo, un programa de televisión estadounidense con una audiencia de millones. Su concepto es simple pero adictivo, llevar a los espectadores en un viaje culinario por todo el planeta. Y esta vez, el destino elegido era Bolivia. Apenas se anunció, una ola de emoción inundó el estudio. Los panelistas, reconocidos críticos y chefs, comenzaron a fantasear en voz alta, evocando imágenes de los manjares bolivianos que habían llegado a oídos internacionales. «Seguro nos mostrarán unas salteñas», exclamó uno, imaginando esa masa dorada y su jugoso relleno. «O tal vez una sopa de maní, cremosa y reconfortante», añadió otra. Nombres como pique macho y silpancho flotaban en el aire, cada uno prometiendo una fiesta de sabores intensos y porciones generosas. Todos esperaban platos visualmente espectaculares, dignos de la reputación de un país cuya gastronomía empezaba a hacer eco en el mundo. Sin embargo, cuando el nombre del plato principal apareció en la pantalla gigante del estudio, la atmósfera cambió de forma brutal. En letras blancas y grandes se leía, «Anticucho de corazón». El presentador, un hombre carismático llamado Charlie, lo anunció con una sonrisa forzada. «Hoy, damas y caballeros, exploraremos un clásico de la comida callejera de La Paz». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Un segundo después, estallaron las risitas contenidas y los murmullos de incredulidad. Para la mentalidad estadounidense, acostumbrada a la alta cocina, un plato debe ser elegante, su nombre evocador y su apariencia, impecable. Piensan en un filete miñón, en una langosta termidor. La idea de comer corazón de res, presentado en un simple palo de madera, les parecía no solo rústico, sino primitivo, casi una barbaridad. Para empeorar las cosas, Charlie, intentando aligerar el ambiente, soltó una broma que fue la chispa en un polvorín. «Bueno, dicen que el aroma de este plato es inolvidable». La frase se esparció como un reguero de pólvora y el público en el estudio no pudo contener la carcajada. Algunos panelistas se taparon la nariz de forma exagerada. Otros miraban la pantalla con los ojos abiertos como platos, en una mezcla de horror y fascinación morbosa. Todos se preguntaban lo mismo: ¿por qué, de toda la riqueza culinaria de Bolivia, habían elegido precisamente esto? Sus miradas gélidas estaban clavadas en la imagen, y Charlie, sintiendo la presión, apenas pudo mantener la compostura. El ambiente estaba cargado de decepción, confusión y un desprecio apenas disimulado. «He oído que el anticucho es el alma de la comida callejera boliviana, algo que la gente ama profundamente», intentó explicar Charlie, pero sus palabras se perdieron entre los gestos de negación de los invitados. Decidió entonces sumergirse en la historia, esperando que el contexto cambiara su perspectiva. «El anticucho tiene una historia de siglos en los Andes», comenzó. «Nació en la época del virreinato, creado por los esclavos africanos que trabajaban en las minas. A ellos les daban las sobras, las vísceras que los españoles despreciaban, y con su ingenio, transformaron el corazón de la res en un manjar marinado en ají y especias. Cocido al fuego vivo. Con el tiempo, se convirtió en un plato amado por todos, un símbolo de resiliencia y sabor que se vende en cada esquina de La Paz y Oruro». Explicó cómo, gracias a su bajo costo y su sabor adictivo, los carritos de anticucho se multiplicaron durante el siglo XX, convirtiéndose en el pilar de la vida nocturna y las ferias populares. Pero su explicación no tuvo el efecto deseado. Un crítico lo interrumpió con sorna: «Entiendo la historia, de verdad, pero ¿cómo puede un trozo de músculo con olor a humo ser un plato del alma? Es difícil empatizar con eso, ¿sabes?». Sus palabras provocaron más risas en un rincón del estudio. El desdén hacia el anticucho no disminuía, al contrario, parecía crecer. Pero justo en ese momento, en el centro del escenario, apareció algo que cambiaría todo. Era una réplica auténtica de un puesto de anticuchos, traído directamente desde Bolivia.
Era como si hubieran arrancado una esquina del mercado de las Brujas de la Paz y la hubieran plantado allí. Todas las miradas se clavaron en la escena. Un hombre de pie, sereno, frente a la parrilla. Era don Carmelo, un maestro anticuchero con más de 40 años de experiencia. Un verdadero casero, de esos que conocen a sus clientes por su nombre. Había empezado a trabajar en el oficio desde adolescente, perfeccionando su arte día tras día. Después de aprender de los mejores, se independizó con un pequeño carrito. Con los años, su puesto se convirtió en una leyenda, un lugar donde la gente hacía fila pacientemente. Don Carmelo, sin decir una palabra, inspeccionaba los corazones ya marinados, limpiaba la parrilla con parsimonia y encendía el carbón con una destreza que hipnotizaba. Cada movimiento era preciso, sin un gesto de más, la elección del corazón, la maceración en su salsa secreta de ají, panca y comino, el control del fuego. Aunque era un hombre callado, su presencia emanaba una dignidad y un dominio que eran un espectáculo en sí mismos. Para esa noche, don Carmelo había preparado 3 versiones de su arte. La primera, el anticucho clásico, la receta tradicional, tierno por dentro y ligeramente tostado por fuera, servido con su icónica salsa de maní y papas cocidas. La segunda, el anticucho de la feria, una versión más picante, con una generosa capa de llajua casera, la salsa boliviana por excelencia. Y finalmente, su arma secreta, el anticucho fusión, una creación que unía 2 mundos, cubriendo el corazón a la parrilla con queso criollo derretido. Pero las críticas en el estudio no cesaban. ¿En serio? Parece un puesto de feria cualquiera. Pintoresco, sí, pero, se escuchó decir a alguien en un tono burlón que era claramente despectivo. Las luces del estudio se atenuaron y en la pantalla gigante comenzó a proyectarse un video sobre la cultura del anticucho en Bolivia. La imagen mostraba una noche bulliciosa en el Alto, en la feria 16 de julio. Entre los imponentes edificios, las luces de los puestos ambulantes brillaban con vida propia. Se veía a oficinistas con traje y aymaras con sus polleras coloridas, todos reunidos alrededor de los carritos. El humo de las parrillas se mezclaba con el aire frío del altiplano, y el aroma de la carne asada atraía a los transeúntes. Comían de pie, en grupos, riendo, conversando, acompañando sus anticuchos con una paceña helada. Era una escena cotidiana, pero mostraba un ritual profundamente arraigado en la cultura urbana boliviana, un momento de pausa, de comunidad y de placer simple. La cámara se acercó al rostro de un vendedor, concentrado en su trabajo, volteando las brochetas con agilidad sobre el fuego crepitante. El sonido de la carne chisporroteando y el aroma que casi se podía oler a través de la pantalla eran un poema a la comida callejera. Pero para la gente en el estudio, ese mundo lleno de emoción y autenticidad parecía distante, casi folclórico. Cuando la imagen volvió a mostrar el trozo de corazón crudo en la tabla de don Carmelo, las reacciones fueron aún más crueles. ¿Qué es eso? ¿Un bloque de carne seca? Soltó alguien, provocando una carcajada general. Otro panelista se unió a la fiesta, y mira, lo sirven con papas. ¡Qué combinación tan extraña! Incluso hubo quien dijo, si en mi primera cita me sirven eso, juro que me pongo a llorar. En Estados Unidos, cuando se habla de queso, por ejemplo, la sofisticación es la norma. El queso azul, o blue cheese, debe tener un veteado marmóreo perfecto, servirse con galletas artesanales y un vino de alta gama. La presentación debe ser exquisita. El sabor intenso, la apariencia refinada y la larga tradición europea son los pilares de su prestigio. En comparación, el anticucho boliviano es una ciencia de la humildad, como maximizar el sabor a través de la fermentación del adobo, a qué temperatura exacta debe estar el carbón para que la carne quede jugosa y no seca, qué combinación de guarniciones crea el equilibrio perfecto. Todo esto nace de una experiencia sutil, acumulada durante generaciones. Pero esta sabiduría, a los ojos de quienes prefieren lo grandioso y lo espectacular, parecía tosca y aburrida. Sin embargo, en ese momento, la cámara se centró en don Carmelo. Él seguía en su mundo, ajeno a las risas y los comentarios. Concentrado en su parrilla, dándole la espalda al público, su figura emanaba una fuerza silenciosa que comenzaba a cautivar a algunos. Ese tipo. Tiene estilo, se oyó un susurro, una pequeña isla de admiración en un océano de burlas. Al terminar el video, comenzó el verdadero duelo. Era el turno del protagonista de la cocina estadounidense, el queso azul. Una bandeja enorme, bellamente decorada, fue llevada al centro del escenario. Las vetas verde-azuladas del queso brillaban bajo las luces. Cuando un cuchillo se deslizó a través de él, un aroma potente e inconfundible llenó el aire, y el público estalló en aplausos y vítores.
Un panelista tomó un trozo, lo combinó con un higo y lo saboreó con una expresión de éxtasis. Los demás siguieron su ejemplo. El aroma lácteo fermentado, con notas de nuez y un picor complejo, inundó el estudio. Para los estadounidenses, el queso azul no es solo comida, es un símbolo de estatus, de cultura y de orgullo. En medio de esa atmósfera de celebración, un invitado bromeó: me temo que el sabor de todas esas brochetas juntas no llega ni a la complejidad de este pedacito de queso. La frase, una vez más, desató una ovación. El estudio se sentía victorioso. El anticucho boliviano había sido relegado al papel de un simple y pobre telonero. Terminado el segmento del queso, los asistentes retiraron una cortina al costado del escenario. Un ligero humo y un aroma peculiar comenzaron a flotar desde el fondo, atrayendo la curiosidad de todos. Allí, de pie, imponente en su sencillez, estaba don Carmelo, concentrado en su tarea. Las brochetas de corazón, ya marinadas, estaban perfectamente alineadas, las clásicas, las que irían con llajua y las que esperaban el queso derretido. Cada pieza, aunque modesta, reflejaba un profundo respeto por el ingrediente. Pero el escepticismo persistía. ¿De verdad va a cocinar aquí? Nos va a dejar la ropa impregnada de olor, se quejó a alguien. A don Carmelo no le importó. Con un movimiento suave, deslizó la primera brocheta sobre la parrilla al rojo vivo. En el instante en que la carne tocó el metal caliente, un chisporroteo llenó el silencio. Una pequeña nube de humo blanco se elevó, y con ella, un aroma que comenzó a extenderse. Era el olor de la legumbre fermentada en el adobo, mezclado con el carbón incandescente. Era un perfume extrañamente adictivo, salado, ahumado y provocador. Las caras de aquellos que antes se burlaban comenzaron a cambiar. «Oye. Huele bien», dijo Charlie, sorprendido. El panelista a su lado aspiró profundamente y respondió: no está nada mal. Don Carmelo continuó su danza silenciosa, volteando las brochetas con un ritmo perfecto, controlando el fuego, preparando las salsas. Sin que nadie se diera cuenta, todas las miradas estaban fijas en él. Aún no había elogios, pero la atmósfera del estudio había dado un giro de 180 grados. «Huele bien, sí, pero el sabor es lo que cuenta», murmuró alguien, como si estuviera planteando un último desafío. El anticucho clásico fue el primero en servirse. Fue presentado a cada panelista en un plato sencillo, con su papa y su salsa de maní. El vapor que salía de la carne caliente hacía que las luces del estudio parecieran difusas. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, tomaron sus tenedores. Y cuando dieron el primer bocado, el mundo se detuvo. Lo primero que desapareció fue el ruido. Un silencio absoluto reemplazó al murmullo. La cara de Charlie se congeló, no de confusión, sino de pura estupefacción ante un sabor que superaba cualquier expectativa. Ese silencio se contagió. Los demás panelistas que lo probaron se quedaron sin palabras. La carne estaba increíblemente tierna, nada chiclosa, con un sabor ahumado que se fundía perfectamente con el picante del adobo y la cremosidad de la salsa de maní. Era un sabor simple pero profundo, de esos que se graban en la memoria. El aroma que antes habían ridiculizado era ahora la fuente de un sabor único y delicioso. La intensidad del adobo, la maestría de la cocción, las múltiples capas de sabor. Todo ello convirtió al anticucho en algo instantáneamente fascinante. En la parrilla, el anticucho de la feria ya se estaba cocinando, desprendiendo un aroma completamente diferente. Al probarlo, la carne tierna, empapada en el picor fresco y vibrante de la llajua, les abrió un nuevo universo de sensaciones. Este segundo plato amplió aún más sus horizontes. Todas las miradas se centraron en las manos de don Carmelo. Poner en la parrilla, voltear, retirar, salsear. Cada paso no era solo cocina, era un ritual. Y fue su silencio, su concentración absoluta, lo que más conmovió a la audiencia. El anticucho boliviano, antes despreciado, se había ganado el respeto de todos. Finalmente, el plato decisivo, el anticucho fusión, se preparó. Sobre la brocheta recién salida del fuego, don Carmelo colocó una generosa lonja de queso criollo y lo derritió con un soplete. El sonido del queso burbujeando era un estímulo para la vista y el oído. El aroma dulce y salado se esparció por todas partes. La imagen tosca del anticucho se había desvanecido por completo. Cuando se sirvió, los panelistas lo tomaron con una reverencia completamente nueva. No había risas, solo silencio y concentración. Al primer bocado, las cejas de algunos se arquearon involuntariamente.
El sabor salado y ahumado del corazón, la riqueza del queso derretido y la textura suave de la carne se fusionaron en una sinfonía perfecta. La jugosidad de la carne explotaba en la boca, brindando una satisfacción sin precedentes. Este no era un sabor basado en condimentos abrumadores, sino en la profundidad y el equilibrio. Era una filosofía completamente diferente a la de la cocina de exhibición. Era un viaje gustativo perfectamente orquestado. El clásico abrió sus mentes, el picante despertó sus sentidos y el de queso fundido fue la conclusión inolvidable. Era la sinfonía perfecta del anticucho. Podemos repetir, balbuceó alguien. Nadie se opuso. Un aplauso tímido comenzó, y rápidamente se convirtió en una ovación cerrada. No era solo un elogio al buen sabor. Era un tributo al ingrediente, un aplauso a la maestría y la emoción de finalmente encontrar algo auténtico. Ese pequeño trozo de corazón, finalmente, fue reconocido como un tesoro cultural y gastronómico. Cuando el humo se disipó, don Carmelo sirvió un último plato, caminó hacia el frente de su puesto, se irguió y hizo una profunda reverencia. Los aplausos se hicieron ensordecedores. La gente comenzó a ponerse de pie. Charlie tomó el micrófono, con una expresión seria. Dijo lentamente, al principio, fui yo quien dijo que el anticucho olía raro. Ahora, esa frase me llena de una vergüenza terrible. Un cálido aplauso volvió a resonar. Fue entonces cuando don Carmelo habló por primera vez. Su voz era grave y tranquila. El anticucho será un plato callejero. No es lujoso ni elegante. Pero el tiempo y el corazón que se invierte en cada palito no es menor que el de cualquier plato de alta cocina. Y añadió, la próxima semana, mi aprendiz abrirá un carrito de anticuchos en Nueva York. Si tienen la oportunidad, espero que vayan a probarlo. La emoción recorrió el estudio. La información del carrito apareció en la pantalla. Pensé que esto era solo un show, pero no. Hoy, este hombre ha cambiado mi forma de pensar, dijo uno de los críticos. Charlie miró a la cámara y se dirigió a los millones de televidentes. A veces, no esperamos nada de algo. Pero encontrarse con un plato puede cambiar nuestra perspectiva. Hoy, yo lo he vivido en carne propia. Pocos días después, a las 7 de la mañana en Nueva York, en medio del aire fresco de la ciudad, una larga fila de gente esperaba en silencio frente a un food truck. En el letrero se leía Andy and Hart, con una silueta de don Carmelo. Al frente del puesto estaba Mateo, su aprendiz. Aunque parecía nervioso, su mirada estaba llena de determinación. En las redes sociales, hashtags como Anticucho Revolution y Boliviane Artinusa se estaban volviendo virales. La gente que había visto el programa acudía en masa para probar la leyenda por sí misma. Cuando abrió, Mateo, en silencio pero con una concentración heredada de su maestro, comenzó a asar los anticuchos. El menú era el mismo del programa, clásico, picante y fusión. Se agotó en pocas horas. Mientras tanto, en Internet, se desató un debate entre el team salsa de maní y el team yahua. El auténtico anticucho debe llevar salsa de maní, su cremosidad es insuperable. ¿Estás loco? Sin yahua no se puede apreciar el verdadero sabor. Lejos de crear división, la discusión solo avivó la curiosidad de más gente, que acudía en tropel al carrito. Lo que comenzó como un pequeño puesto, gradualmente se convirtió en una fiebre nacional. Los grandes supermercados asiáticos comenzaron a crear secciones de anticuchos, vendiendo el corazón ya marinado y las salsas. Las redes sociales se llenaron de fotos de gente preparando sus propios anticuchos en casa. En Nueva York, surgieron restaurantes bolivianos de alta gama, algunos de los cuales recibieron elogios de la crítica por sus versiones creativas del anticucho. El humilde plato, antes ridiculizado, había penetrado en los hogares y la cultura gastronómica de Estados Unidos. Demostró que la comida más sencilla puede generar las emociones más grandes e incluso cambiar el mundo. Y la historia no se detuvo en Estados Unidos. La noticia del éxito de Mateo cruzó el océano y llegó a Bolivia. En una pequeña esquina de un mercado de La Paz, don Carmelo seguía como siempre, de pie frente a su parrilla caliente, volteando sus anticuchos con la misma calma de siempre. Nada había cambiado. La fila de clientes frente a su puesto era más larga que antes. Muchos no solo iban a comprar, sino a ver en persona al maestro detrás de la revolución del anticucho en Estados Unidos. Alguien le mostró en su celular una noticia que nombraba el carrito de Mateo como uno de los mejores puestos de comida callejera de Nueva York. Don Carmelo miró las fotos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No dijo mucho, solo un gracias, casero en voz baja, y se giró para seguir atendiendo el pedido del cliente que esperaba pacientemente.
Para él, la fama en el extranjero era mucho menos importante que ese anticucho que estaba a punto de entregarle a la persona que tenía delante. Su filosofía siempre fue simple y clara, y así se la había enseñado a Mateo: el carbón debe estar bien caliente, el corazón debe ser de buena calidad, el adobo generoso, y lo más importante de todo, el corazón del cocinero. Mientras tanto, en Estados Unidos, la cultura del anticucho ya estaba profundamente arraigada. El propio Charlie, el presentador, visitó el carrito de Mateo en Nueva York. Hizo la fila como cualquier otra persona. Cuando llegó su turno, pidió los mismos 3 anticuchos que probó en el estudio. Mateo lo reconoció, pero solo asintió cortésmente y se concentró en preparar su pedido con esmero. Charlie comió en silencio, en medio del bullicio de la ciudad. El sabor familiar le trajo los recuerdos de aquel día. Recordó la mirada concentrada de don Carmelo y comprendió que lo que estaba comiendo no era solo un anticucho, sino el espíritu de un artesano, acumulado a lo largo de toda una vida. La historia de esta humilde brocheta le dio a mucha gente una lección importante. No se trataba de una competencia entre el anticucho boliviano y el queso azul estadounidense. No se trataba de juzgar qué cultura gastronómica era superior. Demostró que el verdadero valor a menudo se esconde en la simplicidad, y que la comprensión entre culturas puede comenzar con algo tan simple como abrir la mente y dar un bocado. Hoy, el aroma que emana de una parrilla de anticuchos ya no es solo la señal de una comida peculiar. Se ha convertido en un símbolo de intercambio cultural, un recordatorio de que, a veces, las cosas más ordinarias a nuestros ojos pueden ser las más extraordinarias para otros. El pequeño anticucho, una vez ignorado, ha cumplido su misión a la perfección, no como un vencedor, sino como un puente que conecta los corazones de la gente en 2 extremos del mundo. ¿Y tú, qué piensas de esta increíble historia? Déjanos tu comentario.